ahora vamos a ver algo un poquito de límite móvil, ya, porque el ingeniero a los de química ahora le dijo que su examen va a ser el jueves. Eso quiere decir que a ustedes, más que seguro mañana, le va a decir que su examen va a ser este miércoles que viene. Y si le ruegan, le va a dejar para el próximo lunes, porque ahora ya les dijo a los de química. Límite fijo y lo que es el límite móvil, ¿ya? En lo que es el límite fijo no cabe duda que es simplemente usar este tanque, ¿ya? Tanque donde tenemos nosotros lo que es que su masa es constante, obviamente, porque es sistema cerrado, y su volumen también es constante. En el límite móvil nosotros vamos a estudiar de dos formas, ¿ya? Eso tengo que explicar también mañana. Lo que es límite móvil sin tope, ¿ya? Y lo que es límite móvil con tope, ¿ya? Ustedes dirán, ¿qué rayos es tope y qué será eso? ¿Ya? Lo bueno es que ustedes hasta aquí ya saben hacer límite fijo, ya saben lo que son los tanques, las garrafas, las cisternas, lo que quieran. Todo aquel sistema que su volumen no va a cambiar, ¿ya? Entonces eso ustedes ya lo saben, ya no hay problema con hacer esto. Pero en este caso de sistema cerrado, que es límite móvil, ¿ya? Todavía ustedes no saben hacer eso. Pero ¿cuáles son las pautas para entender todos estos dos de un solo saque, se podría decir? Ya hay una forma en la que yo explico, que es la que casi todos ya se han copiado, se podría decir, ¿ya? Porque vengo a termodinámica hace 3 años, entonces algunos auxiliares de otras materias, de termo, de otros docentes, la mayoría son mis alumnos, bueno, han sido mis alumnos, ¿ya? Entonces, ya ellos igual casi enseñan similares, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Miren, vamos a agarrar nosotros y vamos a estudiar la parte del límite móvil sin topes y con topes, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un cilindro pistón, ¿ya? Vamos a hacer acá primero un pequeño pistón, ¿ya? Con su cilindro. Estoy haciendo ahorita el cilindro, ya de vista frontal, y en la parte de acá arriba le voy a colocar lo que es su pistón, ¿ya? Esto acá. De esto. Nosotros vamos a estudiar todo lo que pasa conforme adentro y fuera del sistema. Por ejemplo, yo voy a decir las cosas que va a tener acá adentro, puede que sea vacío, ¿ya? O puede que esté lleno, puede que tenga vapor de agua en estado saturado, en estado de mezcla, o puede que sea todo vapor recalentado, o incluso puede que haya líquido semi-enfriado adentro, o líquido saturado, ¿ya? No importa lo que hay adentro, lo que importa aquí es cuánto de presión hay, ¿ya? Cuánto de presión hay y qué temperatura tiene. Si es posible, qué cantidad de masa hay y si es posible saber qué volumen inicial tiene este tipo de sistema, que es sistema cerrado, límite móvil, ¿ya? ¿Qué tipo de sistema tendrá? ¿Ya? Entonces, verificamos nosotros y podemos decir que adentro hay una presión inicial, ¿ya? Una presión inicial que está, en principio, ya presurizado, sosteniendo que este peso del pistón no vaya hacia abajo, ¿ya? Entonces tenemos una presión inicial acá adentro, en otras palabras, empujando hacia arriba, ¿ya? Eso tenemos al principio. También tenemos una temperatura inicial, que puede ser cualquiera, ¿ya? Puede tener una masa, como les dije a ustedes, también puede tener un volumen inicial, ¿ya? La masa va a ser la misma en sistema cerrado, ya ustedes saben. Entonces, bueno, tenemos que verificar nosotros qué es lo que está pasando dentro del sistema. Una vez que nosotros conocemos lo que es la presión inicial, la temperatura inicial, la masa, el volumen y otras variables, pero principalmente la presión y la temperatura, tenemos que ver qué es lo que tiene afuera, ¿ya? Afuera también hay una fuerza que está empujando que el pistón que está acá vaya al fondo.
Pero como les dije al principio, hay una fuerza también interna que está haciendo que el pistón no vaya al fondo, ¿ya? En otras palabras, hay una fuerza externa y una fuerza interna. A esa fuerza interna nosotros la estamos llamando presión interior, que está empujando a la presión de afuera. Pero pongámonos a pensar qué presiones hay afuera. Existe la presión externa, la vamos a llamar, ya presión exterior a todo lo que pase afuera, que va a ser una combinación. Hay personas que tengo que aceptar para la reunión. Bien. Ya. Entonces la presión exterior está formada por la presión atmosférica, que ustedes no se la van a poder quitar eso. Caso contrario que el INGE les diga que están trabajando con una presión atmosférica diferente, no sé, en otro tipo de ambiente, ¿ya? También hay una presión que está siempre ahí, que es la presión del pistón, ya la presión de este pistón de acá, más la presión del pistón le ponemos acá, y más la presión si es que hubiera de un peso. ¿Qué me refiero con la presión de un peso? Si es que al ingeniero se le ocurre poner acá, aparte de todo, no sé, alguna superficie metálica, algún elemento metálico o algo que esté pesado ahí en sí, ¿ya? Pero si no existe nada de eso, por ejemplo, no existe lo que es. A veces el ingeniero va a decir, considere la presión de la atmosférica, considere la presión del pistón, considere la presión del peso. Pero casi no ocupa esto, ya, casi no ocupa. De que sí ocupa a veces, va a tener cuidado. El anterior semestre me dio un examen con peso, ¿ya? También la presión del pistón a veces no le va a decir, pero si le dice, ustedes lo van a sumar, ¿ya? Generalmente trabaja con la presión atmosférica, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que trabajar con esta, y si es que le da presión del pistón, trabajan con la atmosférica, con la del pistón. Si es que le da la atmosférica, la del pistón y la del peso, entonces trabajan con las tres y la suman como una presión exterior total, como está acá explicado, ¿ya? Entonces tenemos nosotros una presión exterior. Vamos a borrar el peso, ya vamos a poner que solo damos con la presión atmosférica. Bien, ya la acepté a Luciana Vargas. ¿Qué más? A ver, tenemos entonces nosotros acá la presión exterior que está empujando al pistón que se vaya al fondo. Y también tenemos una presión interior que está haciendo que el pistón no vaya al fondo. En otras palabras, hay una fuerza interna y una fuerza externa. Ya, pero nosotros no le decimos fuerza, le decimos presión acá. Presión interna con presión externa. Y hay algo que estos dos acá tienen de similitud. Podemos decir nosotros, en los sistemas cerrados, límite, móvil, sin tope, que la presión interna con la presión externa, ¿cómo son? ¿Iguales, casi iguales o distintos? ¿Qué me dicen? En el sistema móvil creo que son iguales. ¿Qué dicen los demás? ¿Será que la presión interna ahorita, como está así dibujado el esquema, con la presión externa son iguales o distintas? ¿O casi iguales? Yo digo que son iguales. Sí. Bien. Acá dice en el límite fijo son iguales. No, eso nada que creo que se está confundiendo. Ya, no pasa nada, pero estos cilindros y pistones no son para nada iguales con los tanques. Ya en los tanques, por si acaso, va a manejar solo una presión, la presión interna. En el tanque, si ustedes se ponen a pensar, en el tanque, cuando ustedes tienen tanque, solo trabajan con la presión interna, no trabajan para nada con la presión externa. Solo interesa la presión interna, temperatura interna, etc. Lo que pasa afuera no le interesa. ¿Por qué? Porque el recipiente que hemos dicho que está, que es este de acá, que es tanque, es sumamente rígido, o sea que la presión externa no le va a hacer ni cosquillas a esto de acá. Lo único que puede hacerle algo a esto es que le demos calor o le quitemos calor. Eso es lo que pasa con el tanque. O le demos algún trabajo de agitación
¿ya? Entonces eso es lo que puede afectar acá al tanque, pero después las presiones externas no, ¿ya? ¿Dónde afectan las presiones externas? Afectan los cilindros y pistones, ya sea con tope o sin tope. En el caso de que cuando tengamos nosotros así, digamos, un sistema cerrado, límite móvil. ¿Saben por qué el límite? Bueno, ¿saben por qué sistema cerrado? ¿No? Porque la masa no va a cambiar. Quiere decir que la masa aquí va a ser todo el tiempo la misma y la misma y la misma. Cuantos procesos hayan va a ser lo mismo. Por eso el sistema cerrado. Pero ¿por qué se dice sistema cerrado límite móvil? Se dice límite móvil porque este pistón de acá va a subir o bien va a bajar, una de dos, ¿ya? Entonces, límite móvil porque el límite que nosotros teníamos a principio de estudio era apenas esta zona de acá. Pero sea lo que pase, que le demos calor o le quitemos calor, obviamente si le damos calor, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a calentar y el pistón va a subir. Pero si le quitamos calor, ¿qué va a pasar? El pistón que está acá va a comenzar a descender poco a poquito porque esto se va a estar enfriando, ¿no? Entonces, por eso le dice límite móvil, porque a medida que haya un proceso, el límite va a cambiar. ¿Y por qué cambia el límite? Porque el pistón se está moviendo, ¿ya? Entonces, y se le dice sin tope, porque aquí en estos tipos de sistemas se usa unos pequeños instrumentos, acá se podría decir, ¿ya? Unos pequeños topecitos donde impide que el pistón caiga al fondo, cuando le ponemos un freno al pistón acá arriba para que el pistón no se vaya y pues se vaya hasta el cielo, digámoslo así, ¿ya? Entonces, esos son topes. Impiden la caída del pistón o impiden que el pistón suba del nivel que yo quiero, ¿ya? O se salga, en otras palabras, ¿ya? Pero en este caso ahorita nosotros estamos estudiando ¿qué cosa? Límite móvil, como le dije, sin tope. Como ven acá, no hay tope. ¿Qué quiere decir eso? Que adentro hay una presión interna, correspondientemente por la materia que hay acá, y afuera hay una presión externa por la sumatoria de todo esto que le dije. Pero si ustedes se ponen a pensar, si acá hay una fuerza interna que está empujando hacia arriba y hay una fuerza externa que está empujando hacia abajo, pero al final el pistón está acá entre medio, miren, no está subiendo ni bajando, está en equilibrio. En el sistema cerrado, límite móvil sin tope, el asunto es que la presión interna y la presión externa son iguales, ¿ya? No se puede discutir eso, son exactamente iguales, están en un equilibrio mecánico, ¿ya? Entonces, por esa razón es que se considera esto que es muy importante. A veces el ingeniero a usted le va a dar una presión externa y ustedes van a decir, pucha, ¿cómo haya la presión interna? Y tienen este tipo de ejemplos. Entonces, ¿qué van a hacer? Ah, pucha, yo me acuerdo que la presión externa es la misma que la interna siempre y cuando sea un sistema cerrado, límite móvil sin tope. Ya estoy aclarando bien, sin tope. ¿Por qué? Porque a simple vista se ve en el esquema que la presión interna es igual que la presión externa. ¿Hasta aquí tienen dudas de este pequeño ejemplito? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió esa parte de acá? Sí, se entendió. ¿Todos lo entendieron? ¿Sí? Sí, lo que entiende. Ya. Todavía no voy a pasar a ejercicio porque tenemos tiempo de sobra. Ya lo que les pido es su atención máxima a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque ya le expliqué el sistema cerrado bien, límite fijo. Ahora estoy explicando bien límite móvil. Ya, y los sin tope es esto que es sencillo. Ahorita les voy a explicar una forma de los límites móvil con topes, o sea que tenga esas barritas aquí para que frene el pistón. Ya, entonces, eso ustedes tomen atención y lo vamos a hacer ejercicio. Bien, entonces esto está resuelto. No hay más que hacer de los límites móviles sin tope. Ya, harán bien, muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un cilindro también. Y vamos a dibujar otro cilindro por acá.
con su respectivo pistón. A este de acá le vamos a poner unos topes por la parte de abajo. Y el de acá le vamos a poner unos topes por la parte de arriba. Si ya saben, los topes impiden que el pistón salga fuera o que el pistón llegue al fondo del cilindro, ¿ya? ¿Qué hacemos con estos casos acá? Alguien recién acaba de entrar. No pasa nada. Bien, ya acerca Navidad. Todos felices y contentos. Miren, quiero que tomen en cuenta dos casos importantes acá. Con esto ustedes ya van a saber hacer cualquier ejemplo, cualquier ejercicio, sea siempre un proceso reversible. Bueno, en el caso de tanques irreversibles ya saben hacer, ya, pero tomen atención acá. Vamos a decir que este caso de acá va a ser un caso de calentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a dar calor signo positivo. Este caso de acá va a ser un caso de enfriamiento con un signo como corresponde que es negativo. Ya. Tenemos otra acá materia que es agua, ya en estado líquido, saturado, líquido enfriado, mezcla, vapor saturado, vapor recalentado, lo que ustedes quieran. ¿Qué vamos a decir que tenemos un vapor saturado o si no una mezcla o un vapor, bueno, un vapor saturado, o recalentado, ¿ya? Entonces tenemos nosotros eso de ahí y el ingeniero, digámoslo así, nos da y nos dice, usted acá al inicio va a tener una presión tanto, temperatura tanto, o si no una presión tanto, un título tanto, o una masa tanto, y etcétera, ¿ya? Como también nos puede dar el caso donde nos diga si tiene una presión exterior de 3 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿ya? Y también les puede decir que al inicio acá existe una presión inicial de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Cuando ustedes tengan que definir su estado, o sea, hacer su estado, lo que ustedes hacen es poner estado 1. Y eso ustedes saben hacer, es poner estado 1. Y la pregunta es, ¿con cuál presión trabajan aquí para poder definir su estado? ¿Cuál le van a poner a la presión 1? ¿Qué no le ponen presión inicial o presión tanto? Le ponen presión 1, ¿por qué? Porque han puesto estado 1. ¿Qué presión ponen acá? ¿1 o 3? ¿Sería la sumatoria? Ya. Miren, en estos casos cuando tienen tope, va a variar mucho conforme a lo que le he enseñado anteriormente. Aquí adentro dice el problema que ustedes tienen una presión interna de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados que está queriendo empujar al pistón, ¿ya? Pero lastimosamente afuera la presión externa, podemos decir eso, ya la presión externa es de 3 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Quiere decir que es mucho mayor que la presión interna que está acá, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo que hace que el pistón no vaya al fondo, se podría decir? Porque acá la presión que lo está frenando apenas es 1, y 1,3 pues no le va a hacer nada. O sea, directamente, en otras palabras, si yo quitara estos topes, el pistón se iría casi al fondo. Entonces aquí lo que está frenando y está, se podría decir, agarrando toda esa fuerza, toda esa presión exterior, son estos topes que están acá. Y si ustedes lo ven bien, esta presión de afuera no le está afectando a esta presión interior. Porque vuelvo a recalcar, toda esta presión exterior le está yendo directamente aquí a los topes que están a los extremos, evitando que el pistón caiga al fondo. Entonces yo cuando tengo estos casos así donde me da una presión interna y una presión externa, yo trabajo con la presión interna.
presión interna es 1. Si le pongo presión 1 es 1 kilogramo de fuerza sobre centímetro cuadrado. Muy bien. Una vez que tengo eso, ya el ingeniero me dará un título, me dará, no sé, la cantidad de líquido vapor que hay, me dará, no sé, una energía interna, me dará temperatura, pero generalmente es la temperatura y presión. Entonces me va a dar, no sé, una temperatura, digámoslo así, de... digamos que me da una temperatura de, a ver, 40 grados centígrados. A lo mejor no. Vamos a una temperatura de 110 grados centígrados. Ustedes directamente ya saben, ¿no? Es que con la presión de 1, ¿cuánta es la temperatura de saturación a la presión de 1? Sin ir a tabla, sabemos que a la presión de 1, la temperatura de saturación es 100 grados centígrados. No se olviden que ya les dije a ustedes que 1 kilogramo de fuerza, vamos a anotarlo acá, no se olviden eso. 1 kilogramo de fuerza es lo mismo que decir una atmósfera, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, cuando yo le digo 1 kilogramo de fuerza sobre centímetros cuadrados, me estoy refiriendo directamente a una atmósfera. Entonces, a una atmósfera, ustedes saben cuánto cambia de fase el agua, o sea, cuánto hierve el agua. Una atmósfera hierve a 100 grados centígrados. Entonces, eso te dicen ahorita. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué directamente cuando tengo los datos voy a tabla y saco temperatura de saturación? ¿Por qué? Porque tengo que comprobar mi temperatura de mi sistema, que es una cosa distinta, con la temperatura que tengo de tabla que está acá. Entonces, yo compruebo y hago lo siguiente. Ya esto ustedes saben. Con mi temperatura 1, digo, ¿es mayor que la temperatura de saturación? Sí. Si mi temperatura 1 es mayor que la de saturación, entonces, por lo tanto, es vapor recalentado. Como es vapor recalentado, tengo que ir a tabla de vapor recalentado para sacar las demás variables. Ya eso se lo dejo a ustedes. Pero ahorita, ¿qué tengo que hacer? A mí lo que me interesa ahorita es una secuencia importantísima. ¿Ya? Me interesa lo siguiente. Me interesa que aprendan esto, por ejemplo. Que cuando ustedes tengan un caso de cilindro y pistón con tope, o bueno, sea sin tope igual, lo primero que ustedes van a hacer va a ser esto. Me fijo si las presiones están igualadas o no están igualadas. En este caso, no están igualadas. Entonces yo tengo que hacer algo. Entonces, como procedimiento número 1, lo que yo hago es mejor le voy a escribir con el teclado. Bueno. Como número 2 vamos a hacer lo siguiente. Ya que estaré escribiendo. Ya, ¿por qué le puse esto acá? Miren, le puse esto acá porque ustedes van a seguir una secuencia, se podría decir, para estos tipos de estados, ya no tengan tope. Cuando le pongo igualar presiones, me refiero a que una vez que yo tenga mi estado 1 definido ya, bueno, lo tengo definido, ya sé que mi estado 1 está con la presión de 1, está con la temperatura de 110 grados centígrados y sé que lo que está dentro es un vapor recalentado, ¿ya? Luego de eso yo tengo que hacer un estado número 2. En el estado número 2 yo tengo que seguir este procedimiento acá. Tengo que, me dice, igualar presiones. ¿Qué se refiere con eso? Y yo voy a poner aquí que mi presión interna
con mi presión externa se van a igualar, ¿ya? Pero si usted se pone a pensar ahorita, se va a fijar claramente en esa igualación que su volumen específico permanece constante. Luego de hacer este estado de acá, que es esto que he explicado ahorita, tienen que seguir otro procedimiento, es decir, otro estado que van a hacer acá, un estado 3, donde ustedes van a decir lo siguiente: el pistón se mueve a presión constante. Cuando el pistón se mueve a presión constante, entonces ustedes acá le ponen directamente presión constante, ¿ya? Donde mi presión interna va a ser igual que mi presión externa, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Estas dos cositas de acá no se olviden, por favor, nunca. Si el ingeniero le da un examen de cilindro y pistón y es un proceso reversible, entonces tienen que seguir ustedes este procedimiento de acá, ¿ya? ¿Cómo hacemos entonces? Ya definí mi estado 1, yo le voy a dar calor al sistema, ya el sistema se va a calentar. Eso quiere decir que cuando yo comience a calentar esto de acá, el vapor que está acá se va a comenzar a calentar, la temperatura va a comenzar a subir y juntamente con eso la presión va a comenzar a subir. Es decir, sube la temperatura a 110 grados centígrados, 111, 112, 113, 114, 115, 116 y sube, sube, sube. ¿Y qué va a pasar con la presión? Va a pasar de 1 a 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,78, 1,9 y llega a 2. Cuando llega la presión de 2 acá adentro, ya que ya está muy caliente, ustedes dirán, ¿por qué sigo calentando? Va a seguir calentando 2,1, 2,2, la presión 2,3, 2,4, sigo calentando, la presión sigue aumentando 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, hasta que llegue a ser 3. Cuando la presión interna debido al calentamiento ya es 3 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, yo detengo el proceso ahí y digo, ese va a ser mi estado número 2. ¿Por qué estoy haciendo eso yo? Estoy siguiendo los principios termodinámicos que está acá, donde me dice, tenés que igualar presión. Entonces, es ahí donde yo estoy haciendo este paso, se podría decir. Igualar presiones. Bien, ¿qué voy a hacer acá entonces? Igualar presiones. La presión interna con la presión externa ya está igualada, ya cumplí con esto de acá. Entonces yo pongo mi presión de mi estado 2, ¿cuánto es? 3 kilogramos fuerza. Y justamente es igual que la de afuera. Entonces es igual que mi presión exterior, en otras palabras, ¿no? ¿Y cuánto es eso? 3 kilogramos fuerza. Entonces yo me fijo ahí, pucha, no sé cuánto es la temperatura en la cual subió, no sé tampoco qué es lo que pasó acá, digamos, ¿no? Lo que sí sé es que la presión ya es 3, estoy igualando a la presión exterior. Y no se olviden acá que hay un paso importantísimo. ¿Qué es lo que me hice acá? Cuando yo hago mi estado de igualación de presiones, hay algo que permanece constante, que es mi volumen específico. Entonces yo me fijo y me doy cuenta y verifico eso de ahí. ¿Cómo verifico? Número 1, sé que mi volumen específico es igual a volumen sobre masa. Me fijo yo y digo, ¿la masa ha cambiado o no ha cambiado? Sigue estando acá la cantidad de masa, no se ha ido a ninguna parte, es sistema cerrado, como les dije al principio. Solo que en este caso es límite móvil también, pero con tope, ¿no? Pero la masa sigue estando adentro, no se ha cambiado. Entonces la masa es la misma, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó con el volumen? ¿Será que la cantidad de volumen ha aumentado, ha disminuido? ¿El volumen ha cambiado en algo? ¿Ustedes cómo lo ven? Por lo visto, el volumen no ha cambiado absolutamente nada. Si ustedes se ponen a pensar, cuando la presión acá era 2, bueno, era 1,5 o 2,5 o incluso 2,9, la fuerza que había internamente no era suficientemente capaz de por lo menos poder levantar este pistón de acá. Y cuando nosotros decimos que en mi estado 2 la presión interna se igualó con la externa, claringo el término se igualó, es decir, que mi presión interna no ha sido capaz todavía de poder elevar el pistón. ¿Cuándo el pistón se va a elevar?
cuando mi presión interna sea, aunque sea, o sea, una milésima parte superior que la de afuera, ¿ya? Entonces, por el momento, en mi estado 2, donde yo solamente hice igualación de presiones, mi masa no cambió, tampoco mi volumen, porque el pistón todavía no se elevó, porque mi presión interna no ha subido, o no ha sido, aunque sea un poquito superior que la de afuera, para poder subir el pistón. Lo único que hice en este estado 2 fue igualar presiones. Entonces, mi volumen también es constante. ¿Ya? En otras palabras, no se ha movido el volumen, no ha cambiado, porque el pistón no se ha movido. Tampoco la masa ha cambiado, porque sigue estando en el sistema. Entonces, ¿cómo concluyo con eso? Concluyo que mi volumen específico es constante. Si mi volumen específico 2 va a ser igual a mi volumen específico 1. Bien, entonces, ¿qué hago yo con eso? Yo puedo hacer lo siguiente, puedo agarrar con mi presión, ir a tabla de saturación y sacar dos variables. Volumen específico de vapor y volumen específico de líquido a esta presión de acá, de 3 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado. Y compruebo este valor de acá con estos valores de acá. ¿Se acuerdan que en la anterior vez les expliqué a ustedes? Bueno, creo que sí, claro, a todos les expliqué, tengo el curso. No fue en la particular, les expliqué a todos. Ya, de las cargas lo vamos a seguir. Este tipo de procedimiento que ahorita les acabo de explicar, siempre y cuando nosotros tengamos límites móviles, ¿ya? Sí, o sea, siguiendo el pistón con tope, ¿ya? El estado inicial, que es el estado 1, se lo define tal y como está, digamos. Con cuál presión trabajo yo veo eso. En este caso, como el pistón está hacia abajo, la presión interna que está dentro del cilindro es un poco, digámoslo así, menor conforme a lo que estaba afuera. No se define mi estado 1 con la presión interna menor, que era 1 al principio. Luego yo calenté el proceso y se convirtió en un estado 2, ya en un estado 2, en el cual igualé la presión interna con la externa, que es 3. Seguidamente me fijé y cumpliendo los procedimientos donde dice ahí igualar presiones,
igualé mi presión interna con la externa y a medida que me di cuenta de eso es que mi masa y volumen no cambiaron, entonces mi volumen específico es constante. Ya como tengo mi volumen específico constante, yo en tabla, con la presión, ya con la presión, yo busco yo con mi presión busco los volúmenes específicos de líquido vapor y con eso yo comparo mis volúmenes específicos de volumen, de vapor y de líquido. Tengo que compararlos con lo que es de mi sistema. Ya mi sistema me dice que mi volumen específico 2 va a ser igual al que había al inicio, que era el 1. Entonces yo eso compruebo con lo que saqué de tabla. Ya, una vez comprobado eso, pues ya veo. Si ustedes se dan cuenta, este caso es un caso de calentamiento. ¿Ya? O sea, mi objetivo acá en este problema, o en cualquier problema que van a pillar ustedes, es que el pistón se levante. ¿Ya? Entonces, tengo una cantidad de energía con una temperatura pequeña, una presión que la presión aumenta, la temperatura aumenta, la energía aumente, en lo cual eso haga que mi pistón se levante. ¿Ya? El pistón que está ahí se levanta. Entonces, con eso de ahí, ya tengo estado 1, estado 2, y faltaría ahora hacer lo siguiente. De 1 a 2, lo único que se hizo fue un simple calentamiento y una simple igualación de presión. Pero ahora, desde el estado 2 al estado 3, lo que ahorita vamos a hacer, ahí sí ya hay un movimiento del pistón. Como ustedes se fijan acá, miren, lo dice ahí encerrado 1, igualar presión, fue lo que hicimos nosotros del estado 1 al estado 2. Ahora, el procedimiento número 2 dice que de mi estado 2 a mi estado 3 voy a hacer que el pistón se mueva a presión constante. Entonces yo le pongo ahí presión constante. ¿Ya? O sea, hago un estado 3 donde mi presión va a ser constante. Ay, no puede ser. Bueno, hasta aquí tienen dudas. Ya está abriendo la computadora lo que es. Sí. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Es alguna consulta o algo? El estado 3 no lo entendí bien. O sea, Sí, estoy ya no lo monté. Ya no lo he hecho. Ahorita le voy a decir que mi computadora me está dando una mala pasada. Pero al menos vivo bien hasta ese ratito. No sé por qué rayos. Pero el estado 1, a ver, vamos a hacer una consulta hasta que sigamos. Ahí estamos, a ver. Ya. A ver, si el ingeniero, digamos, cualquier problema, le da a ustedes una presión inicial de 2 kilogramos fuerza y una presión exterior de 5 kilogramos fuerza, y hacen ustedes su estado 1, ¿con cuál presión trabajan? ¿Con la presión de 2 o con la presión de 5? la presión de 2. Bien. Y si el ingeniero a ustedes les da una presión de 5 adentro, una presión interna de 5, y les da una presión externa de 5, ¿con cuál trabajan? O la de 5, la interna. Con la interna. Bueno, en este caso hay algo que ustedes pueden decir una divagación. Eligen, o sea, cualquiera, porque al final de cuentas la presión interna con la externa son las mismas, ¿no ves? Entonces, de eso no hay problema. Pero ¿qué pasaría si el ingeniero a ustedes les da una presión interna de 4 y les da una presión externa de 2? ¿Qué piensan ustedes de eso? Les estoy dando ejemplos de situaciones que podrían haber o que no podrían haber. ¿Qué pasaría ahí? ¿Eso puede pasar, auxiliar? Pasa. Aunque ustedes no la crean, pasa. Si entonces me da una presión de 4 interna y una presión externa de 3, ¿estaría bien o estaría mal? ¿Qué dicen? Yo pienso que estaría mal, porque se está desplazando el pistón, ¿no es cierto? Estaríamos casi en el estado 3 prácticamente. Y eso que no estaríamos en ningún estado, porque eso estaría mal en todas las formas de vista, ¿ya? Fíjense que el tope de lo que yo les expliqué de ese ejemplo están abajo. ¿Ya? Entonces no habría forma de graficarlo o de esquematizarlo así en un pistón, así en una hoja, donde el pistón esté ahí estático. No se podría ver.
Entonces no hay forma de que la presión interna sea 4 y mi presión externa sea 2, digamos. No, no le va a dar así. Al ingeniero no le va a dar así. Dudo aunque le dé así, no creo. Ya, pero les explico a ustedes esto para que ustedes sepan diferenciar y se den cuenta de cómo aplicar las presiones. Y ahora le doy un caso más importante que sí ha ocurrido. Si el ingeniero a ustedes les da una presión externa de 2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y no les da nada de presión interna, o sea, no le da nada de presión interna, nada, solo presión interna de 2. ¿Cómo ustedes definen su estado 1 o su estado inicial? ¿Puede repetir, auxiliar, por favor? Ya. Les decía, si el ingeniero les da un estado, bueno, si le da un problema donde ustedes solamente tienen presión exterior, que es de 2 kilogramos de fuerza sobre centímetros cuadrados, pero la presión interna no les da, digamos. Entonces, ustedes, ¿cómo trabajarían? ¿Cómo definirían su estado 1? Eso pasa muchas veces por si acaso. Esa situación que yo le digo a usted ahorita, donde la presión externa solo le da datos y no le da presión interna, ocurre. Pero, ¿cómo definirían ustedes, digamos, su estado 1? ¿Qué presión le pusieran si es que tienen que trabajar sí, con presión interna también, digamos? ¿Qué harían ahí ustedes? ¿Estaría en equilibrio? Ya, una opción. Otra opción. Muy bien la opción que dio. ¿Otra opción alguien tiene? Auxiliar en un sistema con tope o me he dicho con límite móvil o Así como normal. está graficado aquí, así como está esquematizado. El primero que estamos ahorita en el caso donde de calentamiento, en este que expliqué yo primerito, en el que estamos haciendo ahorita. Ahí, en ese caso. ¿Qué más podrían hacer? Lo que dijo la compañera está bien, sí, sí. Podría yo decir que mi presión, si el ingeniero me dio de 2, yo puedo decir que mi presión interna también yo puedo darle una presión de 2. En otra palabra, ella estaría asumiendo una presión interna de 2 kilogramos de fuerza sobre centímetros cuadrados también. Ella estaría diciendo que mi presión interna es igual que la externa. ¿Ya? Eso podría decir. Otra cosa que se podría hacer es que la presión interna yo asuma y me dé un valor menor que la de afuera. Si el ingeniero me dio una presión de 2 afuera, yo me puedo dar una presión interna de 1, digamos. ¿Ya? Y eso es completamente válido. Si el ingeniero le da en cualquier problema, no sé, le da a ustedes solamente presión exterior, ustedes no duden en darse dos opciones. O bien asumir una presión interna que sea menor que la de afuera, obviamente, porque si no estaría mal dado, ¿no? Una presión de 1, una presión de 1,5, lo que ustedes quieran. O bien directamente y avivándose, se dan una presión igual que la de afuera. ¿Cuál sería mejor? Darse una presión igual que la de afuera. ¿Ya? Ahorita lo voy a esquematizar mejor, solo estoy tratando de que ustedes lo piensen, lo razonen en sus cabezas antes de que lo vean en la computadora. Y ahorita va a abrir. Pero esa sería la pauta, ¿ya? La pauta para que ustedes sepan bien de cómo es que tienen que asumir. Bien, solo espero que Zoom no me bote de nuevo. Bien, ya vamos yendo. Como ustedes tengo que avanzar válvulas mañana. Si no se puede avanzar mañana válvulas en la diapositiva normal, vamos a tener que dar una diapositiva normal jueves, ¿no? Porque prefiero avanzar la normal que la particular ahorita porque quiero que todos se nivelen.
Enseguida le comparto pantalla. Ahora sí. Bien, le saqué foto antes de que se corte, para no desaprovechar el tiempo. Muy bien. Vamos a hacerlo con amarillo porque se resalta. Bien, nos quedamos entonces en el estado inicial 1. Y luego hicimos el estado 2. Y ahora toca hacer el estado 3. El estado 3 lo voy a hacer acá arribita. Sí, acá arribita, no hay más. Ya estado 3. En el estado 3, olviden que está esto acá, por favor. Un rato olviden esta. Ya. Vamos a hacer de nuevo más rápido. Estado 3, yo tengo lo siguiente. En mi estado 1, en esta situación de acá, les dije que la presión era 1 acá al inicio y afuera 3. Dije que mi presión interna es 1, está bien, y mi temperatura tanto, y definí mi estado, ¿no? En mi estado 2 lo que yo hice fue hacer caso a lo que yo les expliqué acá, donde me dice que en mi estado siguiente tengo que igualar presiones, y fue lo que hice, igualé presiones 3 con 3, porque yo lo hice calentar, donde mi volumen específico, a medida que pasó eso, ya, hasta este estado, permaneció constante. Una vez que yo tengo mi estado 2 definido, lo que yo hago es agarrar y hacer Ay, no puede ser. Ya, agarrar y hacer mi estado número 3. ¿Qué me dice que haga en el estado número 3? Me dice que yo tengo que el pistón ya se va a mover a presión constante. Eso quiere decir que en mi estado 3, una vez que yo caliente esto de acá, sigue. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en esto, miren. En el estado 2, la presión que era interna antes 1 llegó a ser 3, ¿no? Pero ese 3 con 3 están en equilibrio. En otras palabras, el pistón no se va a mover. Pero si yo caliento un poquitingo más, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a que la presión interna sea un poquito mayor que la externa. Y ese poquito que ahorita les digo, va a hacer que el pistón se mueva un poquito también, ¿ya? Entonces ya así, calienta un poquito, la presión aumenta un poquito y el pistón se mueve otro poquito. Y eso pasa continuamente. Entonces ya a medida que pasa eso, el pistón se va desplazando muy lentamente a presión constante. ¿Por qué yo digo que se desplaza a presión constante? Porque si yo caliento un poquito, como le digo acá, mi presión que está acá interna se va a elevar un poquito nomás. A este poquito, el Inge le dice a ustedes que es un infinitésimo, ¿ya? Entonces, ese infinitésimo que se va a elevar de presión es lo necesario y suficiente para que el pistón se eleve ese poquito también. Si ustedes se ponen a pensar, la presión externa es 3 y no va a cambiar, ¿ya? No va a cambiar a menos que el problema diga lo contrario. Pero aquí no va a cambiar. Entonces, si yo mi presión interna hago que se eleve de 3 un poquito, o sea, apenas un infinitésimo nomás, ¿ya? Y el pistón se mueve con ese poquito, ¿ya? Entonces el pistón se va a desplazar de poquito a poquito, así, ¿ya? Con un desequilibrio tan pequeño, ya por eso que se llama cuasi equilibrio, porque se está moviendo casi equilibradamente, ¿ya? Entonces, por poquito a poquito, hasta esta zona acá, ¿ya? Entonces, ya todo lo que había acá adentro, ya lo que estaba acá la materia, al final ya está ocupando este espacio acá. Ya todo ahí. Aquí, si ustedes se ponen a pensar, cuando el pistón llegó hasta arriba, ¿cómo se movió? Con una presión de 3. Cuando la presión externa también es 3, ¿no ves? Entonces, hemos dicho que el pistón se movió a presión constante. Entonces, si llegó hasta este punto de ahí, no sé, ya está ahí, pero lo que sí sé es que el pistón se movía a presión constante. ¿Dónde decía eso? Miren, aquí ya lo decía ya. Si ustedes sigan este procedimiento,
Ya no se olviden, por favor, les digo, sigan ese procedimiento. Entonces, mi presión de mi estado 3 va a ser 3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ya acá el ingeniero me va a decir que el sistema se calienta hasta la temperatura, no sé, de 500 grados centígrados, 300 grados centígrados, no sé, eso le va a decir el ingeniero, ya. Pero con esto y con esto pueden definir el estado como hicieron acá. Ya, entonces no se olviden seguir estos procedimientos. ¿Qué tengo que hacer primero yo? Defino mi estado. ¿Qué hago después en mi siguiente estado, en mi estado número 2? Lo que me dice acá. Igualo presiones, ya, caliento, igualo presiones, antes era 1, ahora 3. Igual presión interna con la presión externa, que es 3, y igual presión. ¿Qué hago después de eso? Me dice que mi volumen específico es constante, tal como está acá. Mi volumen específico 2 es el mismo que el volumen específico 1. Bien, defino mi estado. ¿Qué tengo que hacer después de mi estado 2 a mi estado número 3? ¿Qué hago después? Dice, el pistón se mueve a presión constante. Ya, entonces eso es lo que hago yo. De mi estado 2 a mi estado 3, hago que el pistón se mueva a presión constante. Donde mi presión 3 ya es igual, meta 3, que es igual a la presión externa. Son igual. Ya aquí me da una temperatura final, ingeniero, no sé de datos, ¿vale? ¿Ya? Aquí tienen dudas. Eso sería en el caso de calentamiento, cuando tengan cilindro pistón con tope. Ya, calentamiento. ¿Tienen dudas? Bueno, ya que no tienen dudas, ¿se entendió esta parte de explicación? ¿Sí? No se estarán durmiendo, ¿no? Se entiende, Aux, se entiende. Vamos a los ejercicios. Ya, bien. Ya, esta es la penúltima aplicación antes de ir al ejercicio. Ya, porque no quiero ir directamente sin antes no explicar. Ahora vamos a ver el caso de enfriamiento. Y yo creo que lo vamos a ver más rápido porque este ya lo saben. Ya. Entonces, vámonos a lo siguiente. Muy bien, muy bien. Bien, tenemos entonces este caso acá nosotros. Vamos a graficarlo. Supongamos que nosotros tenemos una presión interna de 7 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados que está empujando hacia afuera. ¿Ya? Y también tenemos nosotros una presión externa que es de 2 kilogramos fuerza y que está empujando hacia abajo. Ahí. Entonces yo, para empezar a definir este problema, tengo que definir el estado. ¿Ya? Entonces comienzo y digo, mi estado inicial, ya, mi estado 1, la presión interna o la presión 1 va a ser de, y ustedes se ponen a pensar acá, si mi presión interna es 7, ¿ya? Y yo veo que la de afuera es 2, estoy viendo por lo visto que mi presión que tiene adentro quiere empujar al pistón a que se vaya hacia arriba. Pero lo que está impidiendo eso es que los topes no se lo están permitiendo, ¿ya? Entonces, mi presión externa afuera es 2. A veces el ingeniero le va a detallar de por qué es 2, es decir, la presión atmosférica es 1 y la presión del pistón es 1. Y listo. No le va a decir que hay un peso por acá. A veces le va a decir la presión atmosférica es 1, hay un peso tanto y el pistón, su presión es tanto. ¿Ya? Entonces, a medida que le diga eso al ingeniero, ustedes van a sumar o ya van a hacer. Pero en este caso tiene presión interna de 7 y una presión externa de 2. Entonces, con la presión interna de 7, ustedes le ponen acá 7, trabajan con 7 porque saben que su presión interna es mucho mayor que la de afuera, ¿ya? Entonces la de afuera no le está haciendo nada de efecto a la de adentro, porque la de adentro es 7 contra 2.
Entonces 7 queda ahí kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y el ingeniero le dará acá una temperatura a ustedes para que ustedes puedan definir su estado. En su estado número 2, ¿qué van a hacer ustedes? A ver, ya que ustedes saben, ¿qué variable tienen acá conocida? ¿O qué es lo que ustedes harían? Suponiendo que es el caso de enfriamiento, vamos a quitar calor. Si yo le quito calor, obviamente la presión va a comenzar a disminuir porque la temperatura va a comenzar a disminuir. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye, de 7 va a llegar a 6, 5, 4, 3, 2. ¿Y hasta dónde hago que se enfríe? ¿Será que en 3 lo detengo el proceso y digo que mi presión 2 va a ser 3? ¿O sigo disminuyendo la presión? Hasta que se igualen. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualen. ¿Dónde aprendieron ustedes eso? Cuando yo les digo que van a hacer los 2 pasos castratorios. ¿Y qué? Lo primero que hacen es igualar presión. Enfríe hasta que las presiones se igualen. Eso quiere decir que mi presión 2 va a ser igual a mi presión exterior, que es 2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. A medida que pasa eso me fijo y mi masa no cambió. Mi volumen tampoco. ¿Por qué? Porque fue una simple igualación de presión. En una igualación de presiones los pistones no se van a mover, ¿ya? Entonces por esa razón es que mi volumen no cambia y pues mi masa no va a cambiar porque saben que el sistema es cerrado. Entonces con mi volumen no cambió, mi masa no cambió, entonces mi volumen específico 2 va a ser exactamente igual que el volumen específico 1 que yo hallé en este estado. Entonces le pongo el específico 1. ¿Cuánto es? No lo sé, pero solo sé que es constante. Listo. Ya, entonces una vez que tengo eso, que ya las presiones están igualadas, hago un siguiente procedimiento. ¿Que ustedes se acuerdan que yo les dije? Tienen que mover el pistón. Entonces, estado 3, como ya las presiones se igualaron, yo enfrío un poquito más la presión que está acá adentro del pistón, pero el cilindro va a comenzar a caer un poquito. O sea, disminuye apenas un poquito y ya el pistón comienza a caer un poquito. Entonces, ese procedimiento ya se llama proceso de desequilibrio, ya proceso reversible. En este caso sería un enfriamiento muy lento. El INGE le llama proceso de desequilibrio, calentamiento o enfriamiento muy lentamente, ya o proceso reversible, proceso ideal. Ya la cosa es que cuando pasan esos tipos de problemas de proceso, el pistón desciende ya o sube en el otro caso a presión constante. O sea, hasta donde yo quiera llegar, digamos, yo quiero llegar solamente hasta aquí, ¿ya? O hasta por aquí, sí, todavía no sé. Digamos que llego hasta ahí, ¿ya? Entonces, hasta que llego hasta ahí, mi presión misma que la anterior en sí, o sea, fue la misma que la anterior porque se desplazó a presión constante. Ahora sí yo me fijo que el volumen cambió, la masa cambió, ¿ya? Entonces, no sé, acá tendré un valor que el INGE me va a dar o ya voy a ver qué hacer, ¿ya? Supongamos que me da, no sé, un valor de un título. Ya con el título y con la presión puedo definir mi estado. Entonces, en conclusión, para acabar una vez con esto de acá, no se olviden que nosotros tenemos que hacer un procedimiento donde primero la característica principal acá es que el volumen no cambia del estado 1 al estado 2. Y de mi estado 2 a mi estado 3, ¿qué fue lo que hice? Que mi presión es constante. Eso no se olviden. Con eso ustedes ya van a tener todo casi servido, ya lo van a poder hacer. ¿Ya? ¿Tienen dudas hasta acá? No, del estado 1 al estado 2. Como está bajando la presión ahí en el interior, el volumen no se afectó ahí. Eso no le puedo entender. Bien. Mire, del estado 1, ya la presión era 7, ¿no? Eso sabemos. 7 y me da una temperatura también.
En el estado 2 hemos dicho que hemos enfriado y de 7 se fue bajando la temperatura y también con la presión también. 6, 5, 4, 3. Y dijimos que la vamos a descender solamente, nosotros la vamos a descender hasta que la presión sea 2. ¿Ya? ¿Qué se llama este proceso de 1 a 2? Se llama proceso de enfriamiento hasta que la presión se iguale. En palabras sencillas, proceso de igualación de presión. ¿Ya? Ahí, en ese proceso que estamos haciendo nosotros, donde definimos el estado 2, la presión se iguala con la exterior, obviamente, y mi masa no va a cambiar también. Pero lo importante acá es que mi volumen tampoco va a cambiar, porque yo solamente estoy haciendo una igualación de presión. Cuando lo que era antes 7 internamente, ahora es 2. ¿Por qué? Porque yo la enfrié. ¿Y por qué lo igualé hasta ahí? Porque es un proceso que yo debo hacer. Yo no puedo irme de 1 a 3 directamente. Si ustedes hacen eso, pues lastimosamente el INE le va a quitar puntos. Porque tienen que hacer un procedimiento que es de 1 a 2, que es de igualación de presiones, donde mi volumen y mi masa no cambian y el volumen específico permanece constante. ¿Ya? Eso tienen que hacer. Y seguidamente, como ya la presión se igualó, el pistón comenzará a caer muy lentamente a presión constante, que es lo que está acá. Ya, esa sería la explicación. No sé si se entendió o quiere preguntar algo más. El gráfico, ¿cómo cambiaría, digamos, del estado 2 al 3, en este caso? Para el gráfico, porque no es que va bajando el pistón lentamente, pero en el estado 3 ya llegaría abajo hasta el final, ¿o cómo? Y llegaría casi al final hasta la zona de mezcla, porque el título está en mezcla. Bien que fotográfico. Vamos a agarrar algo acá, un pequeño grafiquito más. Ahí está. Vamos a hacer una pequeña campanita. Miren, ya que ustedes se pusieron a preguntarles a lo que es muy bien que están haciendo. El estado 1 me dice que tiene una presión de 7. ¿Saben qué es presión? ¿Está bien diagrama PV o quiere diagrama presión-temperatura? Yo creo que ¿no? Ya. Vamos a hacer esto. Presión versus volumen específico. El estado 1 me dice que tiene una presión de 7. Obviamente las presiones más altas están arriba, las más bajas abajo. Vamos a decir que está por esta altura de acá, con la presión de 7. Esta es mi presión 1. Mi estado que está con la presión de 7, voy a hacerlo en esa misma línea y lo voy a hacer que sea vapor recalentado por acá. Vamos a suponer que el ingeniero acá me dio una temperatura, no sé, de dato de unos 400 grados centígrados, vamos a suponer. Como el objetivo es enfriar, está bien. ¿Ya? Entonces yo tengo acá también mi temperatura de mi sistema. Uy, ya no pasó por ahí. Ya. Esa es mi temperatura 1. Bueno, aunque si ustedes se ponen a pensar, 400 grados centígrados es mayor que la temperatura crítica, entonces tiene que estar por aquí. Temperatura 1 es 400. Ya, entonces tengo mi puntito ahí de mi estado 1 con la temperatura 1 a 400, intersectado de manera bien, correcta con la presión de 1 que es 7. Ese es mi estado 1. De mi estado 1 yo voy a ir a mi estado 2, me dice a volumen específico constante hasta que baje a una presión de 2. Supongamos que mi presión de 2 está por aquí. ¿Ya? Mi presión 2 vale 2, se iguala con la de afuera. Entonces, con mi presión cayó, mi pistón también comenzó a bajar. Yo tengo que hacer mi línea, ¿ya? Y como dice que es volumen específico constante, yo en mi estado 1 voy a descender a mi estado 2 a volumen específico constante. Entonces voy a hacer de manera muy lentamente que llegue a ese lugar. Pucha, choquito. Está ahí. ¿Ya? Llega ahí, ese sería mi estado
número 2. Mi estado número 2 tiene una presión de 2 y seguramente mi temperatura 2 yo la voy a hallar acá, pero va a ser ligeramente menor que la de acá. Bueno, yo creo que mucho menor que esto. Entonces vamos a suponer que ustedes ya si quieren lo pueden hacer. Como es solo un caso de práctica, lo van a acomodar bonito. Vamos a suponer que va a estar por aquí la temperatura del estado 2. ¿Ya? Temperatura 2 es esa línea, no se olviden. Si yo tengo de mi estado 1 a mi estado 2, ¿cómo? Con volumen específico 1 igual al volumen específico 2. Ya son. Está bien explicado ahí con la gráfica. Pero ahora falta hacer en mi estado 2 a mi estado 3, que me dice que es a presión constante de 2 a 3. Donde la presión va a ser 2, pero lo que va a variar va a ser mi volumen específico en este caso. Entonces, yo tengo mi estado 3, que me dice que mi presión de mi estado 3 es igual que la de 2. Entonces, es 2. Entonces, aquí puedo anotar presión 2 igual a presión 3, que vale lo mismo. Entonces, yo de mi estado 2 a mi estado 3 me voy de manera isobárica hasta la zona de mezcla. Como tiene título al final, me dice que entró a la zona de mezcla. Voy a suponer que entró hasta aquí. Y ese es mi estado 3. Con un volumen específico 3. Pero no nos olvidemos también de graficar nuestra temperatura 3. Todo se grafica acá, por favor. No sé cuántos son los datos, pero lo estamos haciendo de manera esquemática y de manera correcta. ¿Ya? Si mi estado 2 se fue hasta mi estado 3. De manera isobárica. Y por favor, también les recalco, no se olviden colocar las direcciones. Si ustedes no colocan las direcciones, pues puntos menos para ustedes. De 1 a 2, o hacia abajo, de manera isocórica, ya a volumen específico constante, y de 2 a 3 fue de manera isobárica a presión constante. Ahí está el estado 2. Le ponemos la flechita donde se pueda ver. ¿Ya? Entonces vamos a tenerlo de nuevo las líneas acá. De 1 se fue hasta 2. Y de 2 se fue hasta 3. Ahí está. ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Se entendió esa parte de la gráfica? ¿Vieron que con la gráfica se entiende mejor? ¿Tienen dudas? No, sí. Ya, por eso se ha entendido. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ya, una pequeña aplicación antes de que salga el tiempo. Vuelvo a entrar al mismo link. Nos damos un descansito de 5 minutos. Cuando se corte la reunión ya. O sea, vamos a empezar, son las 10 y 10, empezamos 10 y cuarto. Ya. Tómense algo para no dormir. Metámosle Auxi. Claro, pero ahorita se va a cortar la reunión. Queda un minuto. Bien, ya creo que entraron. María. Vamos a hacer ejercicio. Ya, yo igual medio que no me canso, ¿no? Pero medio que es tedioso explicar. La cosa es que a veces hay personas que no le van a entender al ejercicio si no entienden a los detalles primero de cómo se debe resolver, ¿no? Como por ejemplo hay ejercicios que son combinados de cilindros, pistones con tanques, ¿no? Como es el caso de ejemplo que vamos a hacer ahorita, y como hay el que están en su práctico también. Entonces, para empezar, tenemos nosotros ya. Tenemos acá nosotros la explicación del sistema cerrado límite móvil, tenemos que volumen constante, masa constante, presión exterior, presión interior. Cuando tenemos una Q que se significa que se calienta o se enfría muy lentamente, la presión es mayor que la presión exterior y luego se va la presión con la presión exterior. Cuando nos referimos a calentamiento nos referimos a expansión, cuando nos referimos a enfriamiento nos referimos a compresión. El trabajo es igual a presión por diferencial de volumen o
trabajo igual a presión por diferencial de volumen específico por la masa. Ya dependiendo de lo que ustedes quieran conseguir, si es trabajo en kilocalorías sobre kilogramos o trabajo en kilocalorías nomás. Aquí están los pasos que les decía. Para procesos cuasi equilibrio, reversibles o ideales o calentamientos, enfriamientos muy lentos, se sigue el procedimiento que les decía, calentar o enfriar. Al principio las presiones son distintas. Tienen que igualar presiones ustedes acá, ¿ya? En ese momento, el volumen específico permanece constante, no se mueve el pistón hasta que se igualan las presiones. En el estado número 2 tenemos, bueno, en el estado siguiente tenemos calentar o enfriar la presión. Bueno, calentamos, enfriamos y el pistón se mueve a presión constante, ¿ya? Aquí está presión constante, aquí se mueve el pistón explicado. Entonces, una vez sabido eso, que como un pequeño resumen que les estoy haciendo, tenemos el siguiente problema, donde tenemos un tanque conectado a un cilindro de pistón con tope y también a su vez conectado con otro cilindro de pistón con tope que es este de acá. Al tanque lo vamos a llamar como A, al cilindro de pistón que está acá con tope lo vamos a llamar B y al otro, que es igualito que hacia el otro, lo vamos a llamar C. Estos son tipos modelos de exámenes, ya que ustedes van a tener que resolver. El INGE le va a dar el enunciado. Ya, si está de buen humor, se lo va a dar el esquema y ustedes lo van a dar, le van a poner los valores ahí por ahí. Pero si el ingeniero está de mal humor, pues no le va a dar este esquema y solo le va a dar el enunciado y ustedes van a tener que construir su enunciado a medida que les da el enunciado. Ya construir este esquema conforme al enunciado que les da. Para el segundo parcial, el INGE sí o sí les da el enunciado, pero no les da el esquema. Ustedes tienen que estudiar. Por eso les digo, aprovechen el primer parcial, aprovechen. Ya, aparte que es una oportunidad que les va a dar de eximirse, cosa que él no hace eso. Bueno, no hacía hasta que vino lo que es virtual. ¿Ya? Entonces leemos el problema y lo que yo recomiendo es anotar las variables que ustedes tienen, lo inicial y a lo final que quieren llegar, a un ladito lo pueden anotar. Y también las características que tiene cada tipo de sistema. Ya, por ejemplo, el tanque, qué características tiene, qué vale su volumen, su temperatura. Igual el cilindro de pistón, qué características tiene, qué presiones tiene. Igual el otro, tanto el B como el C. ¿Ya? Entonces, colocar cada cosita conforme van leyendo. Eso pueden hacer para que ustedes no paren leyendo cada rato. Entonces, leemos el problema y vamos a graficar y que vamos a esquematizar si no nos da. ¿Ya? Y hacer el estado. Lo que acá importa es lo inicial y lo final. También los procedimientos intermedios que vamos a ver. Por ejemplo, dice un tanque está comunicado con 2 cilindros de pistón. Este es el tanque comunicado con 2 cilindros de pistón. A, B y acá está C. Según se muestra en la figura, en este caso da la figura. Ay, perdón, que recién acaba de entrar. Ahí dice, estoy triste porque perdí el volumen. Bueno, dice ya que tienen que esquematizar bonito esto, si no les da, pero en este caso sí les da. Ya dice un tanque está comunicado con 2 cilindros de pistón. Este es el tanque comunicado con el cilindro de pistón B y cilindro de pistón C. Como se muestra en la figura. Se tiene agua a 6 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y 593 grados centígrados. Quiere decir que hay en los sistemas que están acá, bueno, todo en sí es un solo sistema, ¿ya? Hay agua a tal presión que es de 6 y tal temperatura que es de 593 grados centígrados, ¿ya? Dice en todo el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto mi tanque como el cilindro de pistón que está acá, que es B, y este que es C, tienen la misma presión. Acá hay 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de presión. Aquí también hay 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de presión. Aquí también hay 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de presión. ¿Ya? Ambos también, tanto B, C y A, tienen la misma temperatura de 593 grados centígrados. ¿Por qué? Porque están conectados mediante tubería, ya miren, C con A y B con A. ¿Ya? Entonces, eso no se olviden, están conectados con tubería. Dice el volumen del tanque es de 5 litros. Me está dando volumen de 5 litros del tanque. ¿Ya? Y el volumen de cada cilindro es de 2 litros.
La capacidad que tiene este cilindro de acá, de B, es 2 litros apenas, ¿ya? Y de C también es 2 litros. Podemos decir que en sí, miren que acá hay 5 litros, acá hay 2 litros, 2 litros, ¿ya? Dice también, además la presión ejercida sobre los pistones es de 2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados en B. Acá le puse una flechita y le puse su valor que tiene de presión externa, que es de 2 kilogramos fuerza, y 4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados en C. 4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados en C. Dice, se enfría el contenido muy lentamente. Eso hace referencia a que es proceso reversible, ¿ya? Hasta que la presión llega a 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Lo demás ya es lo que le pide. Determine la cantidad de calor intercambiado y grafique el proceso en el diagrama P, T y PB. ¿Qué hacen ustedes al principio acá? Comienzan a definir el estado con las variables que le da el problema. Comienzan de la siguiente manera. Aquí ustedes ponen lo siguiente. Ponen estado número 1 como el estado inicial, le ponen la presión 1 que es de 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Este estado 1 me está haciendo referencia a A más B más C en uno solo. Eso me dice estado 1. Cuando ustedes agrupan estado 1, o sea, estado 1 como A más B más C, cuando todo lo que están acá, sean los tanques, todo lo que esté conectado, tengan las mismas condiciones. La pregunta es, ¿tienen las mismas condiciones? Sí. ¿Por qué? Porque todos están a la misma presión y a la misma temperatura. Entonces, estado 1 para todos le pongo presión 1, 6 kilogramos fuerza, temperatura 1, 593 grados centígrados. Y luego de eso compruebo. Con mi presión me voy a tabla de saturación, que ustedes ya conocen. Saco la temperatura de saturación a esa presión. Y compruebo mi temperatura de mi sistema, cómo es con respecto a la temperatura de tabla. ¿Esto acá es mayor que esto? Sí. Entonces, como es mayor la temperatura de mi sistema que la de tabla, entonces vapor recalentado. Como es vapor recalentado, me voy a ir a la tabla con la presión y luego con la temperatura. Busco estos dos valores acá y consigo volumen específico 1, entalpía 1. En tabla de vapor recalentado no hay energía interna. ¿Cómo hay energía interna? De la fórmula de entalpía, que entalpía es igual a U más presión por volumen específico por el factor de conversión de 10 a la cuarta sobre 4,27. Como yo tengo presión acá, 1, ¿no ve? Tengo volumen específico 1, que saqué de tabla, sí. Tengo entalpía 1, que saqué de tabla también, sí. Lo que no tengo es energía interna 1. Entonces, esa energía interna 1 la voy a despejar. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente boto todo esto que está acá a este lado de acá, con signo negativo, ¿no? Entonces sería energía interna 1 es igual a entalpía 1 menos presión 1, volumen específico 1, 10 a la cuarta sobre 4,27. Las unidades les voy a explicar después de por qué se pone este factor acá. La cosa es que nos da 782,86 kilocalorías sobre kilogramo. Esa es la manera más rápida de medir estado, ya cuando tenemos un estado de vapor recalentado. Pero no acaba todo ahí. ¿Qué tenemos que hacer después? Cuando el ingeniero le va a dar volumen a ustedes, ya, no la piensen dos veces. Hallen masa, porque eso le va a servir. Pero si el ingeniero le da masa, ustedes hallen volumen, porque también eso le va a servir. Entonces, en este problema de acá nos está dando lo que es volumen. Ya no dice volumen de A, que es 5 litros del tanque. No dice volumen de B, 2 litros. No dice volumen de C, 2 litros. Pues 2 litros más 2 litros más 5 litros serían 9 litros. Eso es lo que dice acá. Volumen de A, volumen de C más volumen de C. Tenemos 9 litros. ¿Y qué voy a hacer con los 9 litros? Tengo que dividirlo entre 1000. ¿Por qué? Porque un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces se va litro con litro las unidades. Y me quedaría 9 dividido entre 1000, 0,009 metros cúbicos. Ese es el volumen total de todo el sistema, tanto de A, B y C, ¿ya? Luego pues tengo que hallar una masa total también, ¿ya? Para eso le voy a llamar masa 1. ¿Qué hago yo de la fórmula de volumen específico? De la fórmula de volumen específico
es igual a volumen sobre masa, despejo, masa. Masa se va aquí, volumen viene aquí a dividir. Entonces, como tengo acá masa igual a volumen total, que es este de aquí, sobre volumen específico 1, que es este de aquí. Y me va a dar un total de apenas 0,0132 kilogramos de agua que tengo en todo el sistema de aquí. ¿Hasta aquí tienen dudas de la resolución del problema? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Todo el sistema es todo el conjunto, ¿no? Auxiliar, el tanque y los cilindros, ¿no? Así es, ¿ya? Y vuelvo a repetir, van a ser un estado 1, tanto para A, para B y para C, como lo expliqué ahí, siempre y cuando tengan las mismas condiciones. ¿A qué me refiero a eso? Le ponen a ustedes estado 1, A más B más C si quieren. Algunos hacen esto, pero yo no. Bueno, si quieren hacen, si no, no. Ya, explicando de que el estado 1 se refiere a eso. ¿Por qué? Porque tanto los tres dispositivos tienen la misma presión, la misma temperatura. ¿Ya? Otras consultitas, por favor. Si ya tuviera diferentes condiciones, ya no se lo toma igual, ¿no? Exacto. ¿Dónde ocurre eso? En las válvulas. Por eso quiero avanzar válvulas mañana. Y si no me da tiempo para hacer válvulas mañana, voy a hacer avanzar jueves, porque en válvulas yo puedo tener acá una válvula, puedo tener una condición diferente. Aquí tendría que ser estado 1A, tendría que ser estado 1B. Si es que está separado más esto, tendría que ser estado 1C. Y así es como voy variando todo. Bien, pero otras preguntitas. ¿Todo claro? Mire que es el estado 1 apenas. Todo claro, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, porque ustedes son unos buenos entendedores. Ya. ¿Qué hacemos después? Miren. El problema me está diciendo que mi estado inicial empezó con esta presión y con esta temperatura. ¿No ves? Pero me dice que la presión final tiene que ser 1. Yo no me voy a ir de aquí a un estado final y ponerle presión de 1. Tengo que hacer los procedimientos que le acabo de mencionar anteriormente, ¿ya? Y seguir esa secuencia. Por ejemplo, como es un caso de enfriamiento, ¿qué es lo que hago yo de mi estado 1 a mi estado 2? Hago lo que yo le dije y le vuelvo a repetir para que no se olvide. Estoy enfriando. ¿Qué va a pasar con mi temperatura? Va a comenzar a bajar. ¿Qué va a pasar con mi presión? Va a comenzar a bajar. Pero la pregunta es, ¿hasta qué presión voy a hacerlo bajar? A mi estado 2 estoy haciendo una igualación de presiones, se llama. Y ahí justamente en ese proceso ocurre que mi volumen específico es constante. ¿No ves? Entonces, ¿yo hasta qué punto voy a igualar de presión? Si mi presión es 6, ¿a cuál la voy a igualar primero? Si yo enfrío de 6, obviamente va a bajar 5,9, 5,8, ¿hasta cuál? ¿A la de 4 o la de 2? ¿Qué dicen? En otras palabras, ¿cuál va a ser el primero en caer de estos dos? Si yo enfrío. ¿Este pistón que tiene una presión exterior de 2 o este pistón que tiene una presión exterior de 4? La 4. Bien, entonces la de 4. Entonces, ¿hasta cuánto voy a igualar yo? Hasta la presión exterior mayor en este caso. ¿Qué va a ser 4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados? ¿Qué más tengo de dato ahí? O que es lo siguiente que pasa. Mira, cuando yo digo que mi estado 2 tiene presión de 4, me estoy refiriendo a que mi estado 2, tanto el tanque que es A, tanto el otro que está acá es B, tanto el de C, todos tienen presión de 4 kilogramos fuerza. Es decir, si yo enfrié este y la presión bajó a 4 acá, tanto tiene 4 este, 4 este y 4 este. Ya tengan cuidado con lo que hacen. No solo es hacer por hacer.
Entonces ya estoy aclarando bien de quién tiene presión de 4. Luego me fijo si es que por lo menos de este estado de aquí hasta este estado, miren, este estado 1 es su gráfico es este. Este estado 2 de acá, su gráfico es este. ¿Ustedes ven que el pistón cayó algo o no cayó algo? ¿Bajó algo el pistón? No, no, entonces como no bajó, es decir que no varió el volumen. ¿Ya? No varió el volumen ni de A, ni de B, ni de C. ¿Por qué? Porque el primero que iba a caer iba a ser el de C, el pistón, ¿no? Pero como no cayó, pues solamente estamos igual dando presión, volumen no cambió, ¿ya? Ni de A, ni de B, ni de C. La masa peor porque el sistema cerrado. La masa sigue estando dentro del sistema que más ahí. Pero ¿qué pasó acá? Como la masa y el volumen es constante, tenemos que mi volumen específico 2 va a ser igual a mi volumen específico al estado 1. Entonces copio lo mismo. Miren. Listo. Con eso tengo dos variables. Con dos variables suficientes puedo ya resolver un problema. Entonces me fijo bien y agarro y digo, ya tengo presión, tengo volumen específico de mi estado 2. ¿Cómo defino mi estado? Con mi presión 2, que es 4 kilogramos fuerza, ¿ya? Voy a tabla y busco lo que es el volumen específico de vapor. Anoto esos dos valores y compruebo mi volumen específico de mi sistema con mi volumen específico de vapor y de líquido. Ya lo compruebo con ambos. Al comprobar con ambos, ¿qué voy a hacer yo? Sacar una conclusión de si es vapor recalentado, no sé si es líquido sombreado, no sé qué pasó. Como es un caso de enfriamiento de vapor recalentado, puede llegar a ser mezcla o puede llegar a ser líquido saturado. Ustedes no se sorprendan de eso. Ya, en este caso entonces compruebo. Ya ustedes saben comprobar. Si mi volumen específico de mi sistema es menor al de líquido que está acá, entonces líquido enfriado. Si mi volumen específico de mi sistema es igual al de acá, al de líquido de tabla, entonces es líquido saturado. No está anotado acá, ¿no? Es mezcla. Si el volumen específico 2 es igualito al de acá, entonces sería vapor de tabla, o sea, vapor recalentado. ¿En cuál situación estamos? Por lo que estamos en una situación que está acá, la última. El volumen específico que es mayor a 0,486, obviamente. Entonces, mi volumen específico, yo noto eso específico. Por lo tanto, el vapor recalentado. Como vapor recalentado, las variables que me faltan son temperatura, entalpía, y como no tengo energía interna con la misma forma que les enseñé anteriormente acá, es solamente reemplazar datos, fíjense, ya tienen todo, saco energía interna. Y mi volumen 2 de todo el sistema sigue siendo 9 litros, ¿por qué? Porque no se movió nada todavía. ¿Hasta aquí tienen dudas de ese estado 2? ¿Puede volver a repetir de dónde ve que es vapor recalentado, por favor? Bien. ¿Por qué es vapor recalentado? Es la pregunta. Es una forma que ustedes tienen que comprobar, ¿ya? Esto no salió de la nada, ustedes están anotando esto, ustedes van a comprobar. ¿Cómo comprueban que es vapor recalentado? Ya que ustedes tienen presión, tienen volumen específico. Sacaron volumen líquido y de vapor, ¿no? Este valor de volumen específico es su sistema con los volúmenes específicos que sacaron de tabla, que son este y este. ¿Cómo se comprueba eso? Se comprueba de esta forma acá. Entonces ustedes hacen lo siguiente, miren. Si mi volumen específico de mi estado 2, digamos así, ya de acá, es menor a este de acá, o sea, si acá, por ejemplo, haya sido 0,00, otro 0, digamos, es menor que este, ¿no es? Si hubiera sido ese caso donde es menor al de líquido de tabla, pues hubiera sido líquido enfriado. ¿Ya? Pero
Imagínense el caso donde justamente el valor de tabla de aquí, perdón, el valor del estado 2, que es el volumen específico 0,7805, también 0,6805. Entonces, en ese caso, se le pone volumen específico 2 es igual a volumen específico de líquido de tabla. Entonces, ahí yo tengo líquido saturado. ¿Ya? Pero sin volumen específico 2, que está acá, está justamente entre medio. Puede ser 0,2, por ejemplo. 0,2 está entre medio de 0,00, o sea, es mayor que este, y es menor que 0,4. Entonces estaría entre medio de 2, si es que esto fuera 0,2. Si yo escribo ahí mi volumen específico, todo tengo que detallar. Mi volumen específico 2 es menor que el de vapor, pero es mayor que el volumen específico de líquido. Entonces, por lo tanto, es mezcla. Pero, ¿qué hubiera pasado si mi volumen específico 2 se parece, bueno, casi igualito a mi volumen específico de vapor que está acá de tabla? Si ahí escribo volumen específico 2 es igual al de vapor de tabla. Entonces, ahí es vapor saturado. Caso, si mi volumen específico 2 es mayor al de vapor de tabla, entonces yo hago volumen específico 2 es mayor que el de vapor, entonces por lo tanto es vapor recalentado. Está como está acá. Entonces yo escribo esto en la hoja, ya, y hago así. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Otras preguntas? ¿Y los otros datos después de entendió? eso, de dónde los sacas? Los valores de tabla. ¿Saben ocupar tabla o no saben ocupar tabla? Creo que no, ¿no? Más o menos. ¿Qué dicen? Bueno, estamos perdidos si no sabemos ocupar tabla. Es lo que vamos a ocupar. ¿Cómo vamos a sacar todo esto acá? Miren. Ya bueno, vamos a enseñar. Con la presión, ya con la presión, se va a tabla de vapor recalentado. Y también busca volumen específico 2. Ambos intersectados le va a botar estos datos que yo estoy encerrando con una llave. Entonces, no vamos a tabla a buscar esos valores. Ya tengo que abrir la tabla ahorita. Espérenme un segundito. Voy a abrir mi tabla ya. No se olviden los valores de la presión de 4 y volumen específico de 0,6805. Bien. Tenemos acá la tabla de presiones. Esto no me sirve porque es vapor recalentado. Tabla de temperatura tampoco, porque es vapor recalentado. Me voy a la tabla de vapor recalentado y esta sí me sirve. Busco la presión de 4. Acá también hay presión de 0,07, presión de 0,3515, presión de 0,703, presión de 1,093. Ya en la parte de arriba tienen temperatura desde 93,3 grados centígrados, 121 grados centígrados hasta 648,9 grados centígrados. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, la presión de 1,033, lo que está entre paréntesis es la temperatura en la cual el agua cambia de fase, que es 100 grados centígrados. Eso no le va a servir, pero solo para que sepan. En esa misma dirección tienen una variable que es miren, acá está, SH. También tienen volumen específico, que es la B, H, que es la entalpía,
y S, que es la entropía. O sea, en esa dirección me está diciendo que SH es esta primera filita de acá. Ya, cada valor que vemos tenga así en la filita es SH, variación de entropía, entalpía, que no le va a servir para nada, así que no va a ocupar para nada. Entonces, volumen específico sí les va a servir. Por ejemplo, acá dice que 0,014, 1,75, acá dice que 1,76, y así van, ¿ya? A esta presión le corresponde un volumen específico, ¿ya? Y también le corresponde, por ejemplo, una entalpía. Que es entalpía de 100, 639, entalpía de 149. También entropía, pero eso no es para ustedes. ¿Qué van a hacer entonces? Por ejemplo, alguien le dice a ustedes, tienen la presión de 1 combinado con la temperatura de 148. Yo quiero hallar las demás variables, entonces yo busco 1,023 con 148, intersecto y tengo este circulito de acá. En este circulito me doy cuenta que la primera fila que está acá es 48,89. Eso no me sirve, ¿por qué? Porque es variación de entropía, entalpía. Le dije que no van a ocupar. ¿Qué ocupan ustedes? Volumen específico, que es 1,906. Entalpía, que es un 662,22. Y entropía, que todavía no van a ocupar. Y entonces solo van a ocupar la del medio. Así ustedes intersectan datos con presión y con temperatura. Pero en este caso a ustedes no le dio eso, le dio presión y les dio volumen específico. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con presión y volumen específico? Intersectan, en este caso, lo contrario va a ser temperatura. Busquemos presión de 4. Bien. Por lo visto acá tenemos una presión de 4,22 y una presión de 3,87. No hay una presión de 4 exactamente. Lo que vamos a hacer va a ser ocupar lo que nosotros queramos. Puede ser de 4,22 o de 3,87 porque al final de cuentas ambos están cerca del valor de 4. Le dije que ustedes pueden hacer eso siempre y cuando no exageren y ocupen un valor de 2,8. Ahí sería malsano. Ya entonces ocupen el valor más cercano porque el ingeniero entiende en esa parte si no hay de tabla. Entonces digamos que vamos a ocupar 3,87, ya, o 4,22, lo que ustedes quieran. Vamos a ocupar esta de acá, 3,87, ya. Busco presión primero, una que se asemeja a 4, vamos a decir que es 3,87. Y busco un volumen específico que se parezca al que yo tuve en mi estado, que en mi estado es 0,805. Entonces busco un volumen específico de 0,78. Acá está 0,49, 0,53, 0,57, 0,60, 0,4. Vamos a darle más zoom. ,64. Miren, no hay 0,68, hay 0,64. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos ocupar este valor acá, o si no, el de 0,7105, cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar el de 0,7105. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a encerrar. Por ejemplo, esta es mi presión de trabajo y lo que me interesa a mí son los valores de medio en sí, ¿ya? Aquí tengo la presión de 4, bueno, que es similar a 3,87, y busco estos valores de medio, volumen específico, y entalpía es lo que me va a servir. Entonces, dije que voy a ocupar esto acá, porque aquí está un volumen específico de 0,7105, que es similar a 0,6805, ¿no es? No es igual, obviamente, pero aquí se trabaja así, no hay números exactos, ¿ya? Números aproximados. Entonces, si yo tengo esta intersección de acá, esta presión, este volumen específico, y justamente, miren, este es mi volumen específico que yo tengo que trabajar, aquí me va a servir mi entalpía, y voy hacia arriba para interpretar la temperatura que necesito para trabajar. Y me dice que es 315,6 grados centígrados. Entonces, la intersección de estado es la que estoy haciendo yo. ¿Ya? Tengo presión acá, tengo volumen específico acá,
con esos dos valores que tengo de datos de mi ejercicio en mi estado 2. Intercepto temperatura 2, que es 315,6. Y también intercepto lo que es entalpía, 739,27 kilocalorías sobre kilogramo. Y esos dos valores me los llevo. Tanto como la entalpía como la temperatura me lo llevo a la hojita de allá. ¿Tienen dudas hasta ahí? Aquí está, mira. Temperatura 2, 315,6 y entalpía 2, 739,29 kilocalorías sobre kilogramo. Con temperatura, entalpía, ya puedo hacer energía interna. Energía interna 2 va a ser igual, lo mismo que hace rato hicimos acá. Entalpía 2 menos presión 2, volumen específico 2 por factor de conversión de 10 a la cuarta. 10 elevado a la cuarta por acá, sobre 427. Me da una entalpía, perdón, una energía interna de 675,22. 52. Una vez que tengo eso, pues, ¿la han entendido hasta ahí? Auxiliar, una consultita ahí en el estado 2, ¿por qué dijo que tenía que bajar a 4 la presión? Ya. Miren, no es que yo lo diga, ¿ya? Para empezar, cuando se trata de procesos, digamos, reversibles o cuasi equilibrios o ideales, o en este caso, como dice ahí, enfriamiento muy lento, dice. Esas palabras son sinónimas y hace referencia a que usted tenga que hacer los ejercicios por estado. Es decir, de un estado 1 no me puedo ir a un estado final. Ahí me dice el problema que me dio una presión 6 y quiere que llegue hasta la presión de 1, enfriando. Pero yo no puedo hacer eso, porque es un proceso reversible, como le digo, son casi equilibrios ideales, lo mismo. Entonces tengo que seguir una secuencia. Y para seguir esa secuencia, tengo que seguir el procedimiento que le acabo de explicar acá. Una vez que defina mi estado 1, o sea, inicial de cómo me da el problema, tengo que hacer, ya sea calentamiento o enfriamiento. Las presiones daban distintas al principio. Yo tengo que igualar presión, ¿ya? Dice acá, hasta que se igualan las presiones. Yo tengo que en el estado 2 igualar presión interna con la externa. Eso es lo que tengo que hacer. Y en ese momento mi volumen específico permanece constante. Y luego de eso hago un estado diferente, donde hago que no se mueva presión constante, que ahorita vamos a hacer eso. Pero entonces, lo que usted preguntaba, ¿por qué es 4? Dice. Antes era 6, obviamente, acá. Pero como me hizo acá el problema, tengo que igualar presiones. Estaban desiguales, como está acá escrito, o yo tengo que igualarlas. ¿Cómo igualo eso? Como la presión era 6, yo enfrío, la presión va a disminuir 5,9, 5,8, como le dije, 4,2, 4,1 y llega a 4. ¿Y por qué justamente lo detengo en 4? ¿Ya? Porque si se dan cuenta, la presión que está acá adentro era 6 y estaba empujando aquí a este C de acá, y este 6 que también tenía empujaba hacia afuera. Y había un 4 que estaba acá queriendo impedir, pero no podía. Al final 6 es mayor que 4. Entonces los topes era lo que estaba impidiendo que el pitón salga volando. Aquí lo mismo, 6 es mayor que 2, entonces los topes impiden que salga volando el pitón, ¿ya? Entonces como antes era 6 y acá va a ser 4, yo enfrío hasta que llegue a ser 4 y yo lo igualo con la presión exterior que está aquí, que es 4, que es la de C, ¿ya? No lo igualo con la de 2 porque si no me estaría saltando un paso. Entonces lo igualo con la de C, que es 4, ¿ya? Y eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Bien se entendió o tiene más dudas? O sea que tenemos que llegar, tenemos que igualar a la que se aproxime más, digamos, a la cantidad que tenemos. Por ejemplo, el 4 se aproximaba más al 6, ¿no? No. Digamos, en caso de que tuviéramos presiones de 1 y 3, igualaríamos a 3, ¿sí, no? Ya, bien. Digamos que acá la presión es 1 y acá la presión es 3. Y el Inge me dio de 4. Me dijo que la presión interna es 4. Si acá es 4, ¿cuánto es la presión en C? ¿Cuánto es? 4.
Bien, 4, ¿por qué? Porque está conectado con la tubería. Bien, la presión es 4 acá, bien, 4, 4, 4. Y por aquí hay otra tubería. ¿Cuánto es la presión en B? 4 igual. También. Bien, 4 igual. Si yo decido enfriar esto de acá, ¿ya? Si yo enfrío automáticamente, ¿qué va a pasar? La temperatura va a caer poco a poquito, porque yo estoy enfriando muy lentamente, no estoy enfriando rápidamente. A ver. Entonces, igual la presión va a comenzar a caer. ¿Cuál presión acá? La de 1, la de 3, la de afuera no está haciéndole nada todavía. Lo que yo estoy enfriando ahorita es lo interno. Entonces, como yo enfrío